Muy queridos hermanos, bendiciones. Desde aquí, mi búnker, donde trabajo, siempre les encomiendo, les saludo y vamos hoy a tener la charla sobre el libro de los números. Queridos hermanos, bendiciones. Hemos visto Génesis, Éxodo, Levítico, ahora toca el libro de los números. Y así poco a poco vamos a ir estudiando la Sagrada Escritura. Vamos a empezar con la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque tú siempre estás cerca de nosotros, tú nunca nos dejas, porque tú a través del Espíritu Santo nos iluminas para conocer tu palabra que es viva y eficaz. Jesús, sabemos que la Virgen fue aquella que acogió con radicalidad la palabra de Dios. Por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Un saludo para todos los que se están conectando. Vamos a hablar hoy del libro de los números, que es un libro ciertamente denso. No es un libro de tan ágil lectura, pero tampoco es un libro tan complicado de entender. Con los criterios que les estoy dando ya ustedes, me parece que pueden ir leyendo mejor la Sagrada Escritura. Hay que comprender el género literario, a veces puede ser pesadito, pero hay que ir más adentro, hay que meternos en el acontecimiento histórico para descubrir la verdad salvífica, siempre de la mano de la Iglesia, porque la Biblia se lee dentro de la Iglesia. La Biblia es como el pan que debe estar en el horno. El horno es la vida de la Iglesia, y así el pan va a estar calientito, y cuando le eches la mantequilla se va a derretir la mantequilla. Ya les estoy abriendo el hambre, aunque sé que han tomado un buen lonche. Vamos a hablar hoy del libro de los números. Para ello presentaremos nuestro PowerPoint, que nos va a ayudar a poder entender lo que significa el libro de los números. ¿Por qué se llama números? ¿Por qué este libro se llama Números? Es una primera pregunta. Se llama así porque habla de los censos realizados en la marcha por el desierto del pueblo de Israel. El pueblo quiere saber cuántos son. Quiere saber qué número de israelitas hay. Por eso se hacen censos. De ahí viene el nombre de los números. Entonces, si alguien te pregunta por qué un libro de la Biblia se llama el libro de los números, porque hay censos. Se quiere contar cuántos israelitas están peregrinando en el desierto. Por eso se llama números, porque los censos traen números. Ahora, en la Biblia hebrea no se llama números. Viene entonces una segunda pregunta. ¿Cómo se llama el libro de los números en la Biblia hebrea? Se llama Bamidbar, que significa en el desierto. Repito, este libro en la Biblia hebrea se llama Bamidbar. Repitan a ver, Bamidbar, que significa en el desierto. Porque nos presenta al pueblo de Israel caminando en el desierto. El libro de los números nos presenta al pueblo de Israel que está caminando en el desierto.
que baja del Sinaí, va a Cadés y luego va a la llanura de Moab. Es un pueblo que está caminando en el desierto y un pueblo que quiere saber cuántos son. Entonces, los judíos a este libro, ¿cómo le llaman? ¿Se acuerdan? Ahí está en la diapositiva. Ban Mitbar. ¿Qué significa Ban Mitbar? En el desierto. Han aprendido otra palabra hebrea para cuando se vayan a Tierra Santa. Porque con mi bendición, alguno de ustedes, escuchen, se va a ir a Tierra Santa. ¿A qué llamamos Tierra Santa? Todos sabemos que Tierra Santa es Palestina, la tierra de Jesús. Porque por ahí los arequipeños han dicho Tierra Santa es Arequipa. No, Tierra Santa es Palestina. ¿En qué etapa debemos ubicar el contenido del libro de los números? En la época del Éxodo, 1250-1210 a.C., son 40 años que el pueblo está caminando en el desierto, y los números, si ubica este libro del segundo año en el desierto hasta el final de la vida de Moisés. O sea, estamos hablando de 38 años. Lo que nos relata el libro de los números va del segundo año en que el pueblo está en el desierto hasta el final de la vida de Moisés. Ustedes tienen que saber que Moisés no entró a la tierra prometida, no entró a la tierra de Canaán, no entró. Entonces, el libro de los números nos presenta todo lo que significa el caminar del pueblo de Israel desde el segundo año hasta que terminaron sus días Moisés en este mundo. Es un pueblo que camina en el desierto y un pueblo que se ha vuelto numeroso. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los números? Tiene 36 capítulos. ¿Se acuerdan cuántos capítulos tenía el libro de Génesis? 50. Algunos ya han leído el libro de Génesis, les felicito. Otros han leído ya Génesis y Éxodo, les felicito más. Otros ya han leído Génesis, Éxodo y Levítico, les felicito mucho más. Me alegra que estén aprovechando el tiempo. Hay que leer la Biblia con calma. Ya les he dicho, 2 virtudes para leer la Biblia: paciencia y humildad. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de los números? 36 capítulos. ¿Y cuál es el contenido de los números? Tenemos el censo, se relata todo lo que significa el censo. Leyes diversas que ustedes pueden encontrar en varios capítulos de los números, sobre todo leyes que ya están presentes, algunas en Éxodo y en el Levítico. A veces se repiten incluso las normativas. La idea es que Dios, como buen padre, va educando al pueblo y va dándole normas para que se distinga su pueblo de otros pueblos. Por ejemplo, en el tema de los alimentos que ya vimos en el libro de Levítico, es una forma en que los judíos se van a distinguir. Ellos no comen cerdo, otros pueblos sí comen cerdo. Es una forma de decir, somos un pueblo diferente. Y también en el libro de los números se nos va relatando el caminar del pueblo de Israel en el desierto. Del Sinaí a Cades y de Cades a Moab. Les tienen que sonar estos 3 nombres. Y yo les invito a que busquen en un mapa dónde está dónde está Cades, dónde está Moab. Es importante darnos cuenta cómo va caminando el pueblo de Israel en el desierto. Es un pueblo peregrino, un pueblo que está caminando en el desierto. Vamos a preguntarnos qué verdades contiene el libro de los números. El libro de los números, aunque puede ser un poco denso,
Y la lectura puede ser un poco pesada, sin embargo, no es difícil de entender lo que nos dice el libro de los Números. Hay verdades sobre Dios y hay verdades sobre el pueblo de Dios que es Israel. Comencemos por señalar las verdades sobre Dios. Dos verdades. Dios es fiel a sus promesas y Dios no prohíbe hacer imágenes. Aquí tenemos dos verdades. Dios es fiel a sus promesas. Dios lo que promete lo cumple. Y en el libro de los Números vamos viendo cómo Dios va cumpliendo las promesas que ha hecho Abraham y que luego se van cumpliendo en su hijo Isaac, y luego en Jacob, y luego en las 12 tribus, en los 12 hijos de Jacob. Dios es fiel a sus promesas. Nosotros creemos en un Dios que no nos engaña, como desgraciadamente pasa con un buen porcentaje de políticos y de periodistas. Dios es fiel a sus promesas. Dios no engaña, porque Dios es la verdad. Y Dios no prohíbe hacer imágenes. Dios es fiel a sus promesas. Dios lo que promete lo cumple. Y todo lo que Dios habla se cumple. Ahora, Dios tiene sus tiempos. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios tiene sus tiempos. Por eso, cuando leemos el libro de los Números, nos vamos a dar cuenta que el pueblo de Israel no va a entrar a la tierra prometida todavía. Es más, Moisés no entró a la tierra prometida, Aarón tampoco entró. Josué entró. Pero la gran mayoría de los israelitas no van a entrar en la tierra prometida. Dios cumple sus promesas, pero Dios tiene sus tiempos. Y al mismo tiempo, en el libro de los Números, aprendemos, como ya hemos aprendido en el libro del Éxodo, que Dios no prohíbe hacer imágenes. No está prohibido hacer imágenes. Dios cumple lo que promete. Y el sentido de los censos es que Dios está cumpliendo su promesa, porque cuando Jacob va a Egipto son 60 personas. Ahora, según los números, según el libro de los Números, son como 600,000. Fíjense, ¿ah? Cuando Jacob se fue a Egipto con sus hijos, por eso es importante leer toda la Biblia. Pregunto, ¿dónde está la historia de que Jacob va a Egipto? ¿En qué libro? A ver, ¿quién escribe? Le doy una bendición potente para que se gane la tinca si es que la compra hasta las 9 de la noche. ¿En qué libro se nos relata ese acontecimiento por el cual Jacob va a Egipto? ¿En qué libro? Le voy a dar una bendición potente a quien responda correctamente y se va a ganar la tinca si la compra antes de las 9 de la noche porque hay toque de queda. ¿En qué libro se nos relata la historia de que Jacob va a Egipto? Francisco Amoretti. Muy bien, en el Génesis, no en el Éxodo, por si acaso. ¿Ah? La pregunta era un poco capciosa. Muy bien, nuestro hermano ha respondido correctamente. Una bendición potente. Así que anda corriendo al kiosco y cómprate la tinca. Muy bien. Cuando Jacob va a Egipto, nos lo relata el libro del Génesis, porque ahí está la historia de José. Estamos hablando de 60 personas, pero ahora, según el libro de los Números, son 600,000. ¿Ustedes se acuerdan de esa promesa que Dios hace a Abraham? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Por lo tanto, Dios está cumpliendo su promesa. Hay una descendencia numerosa. Es descendencia de Abraham.
Nosotros debemos de creerle siempre a Dios. ¿Y qué promesa encontramos en el libro de los Números? De Israel saldrá un rey. Tenemos el oráculo de Balán. Balán era un pagano que fue contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel. Al final Balán termina bendiciendo a Israel. En el oráculo de Balán vamos a encontrar que se anuncia que de Israel saldrá un rey. Sale un héroe de su descendencia, domina sobre pueblos numerosos, se alza su rey por encima de Agag, se alza su reinado. Números 24:7. Balán anuncia que de Israel va a venir un rey que va a estar por encima de los otros reyes. Números 24:7. Es el oráculo de Balán. Lo veo, aunque no para ahora. Lo diviso, pero no de cerca. De Jacob avanza una estrella, un cetro surge de Israel. Aplasta las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. Números 24:17. Fíjense, Balán anuncia que de Jacob va a surgir un cetro, es decir, un rey, que va a aplastar las sienes de Moab, es decir, de las personas que obran mal, porque los moabitas le hacían la vida imposible a los israelitas. Y aplastará también el cráneo de los hijos de Set, que también es un signo de impiedad, de maldad. Por lo tanto, de Israel, de Jacob, va a surgir un rey que va a vencer el mal. Números 24:17. Todo lo que Dios promete, todo lo cumple. Porque es un Dios veraz, que no engaña. ¿Qué pasaje nos habla de que Dios no prohíbe hacer imágenes? Cuando Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. ¿Qué había pasado? Que los israelitas se habían portado mal y aparecen serpientes en el desierto. Las serpientes mordían a los israelitas, los mataban, eran serpientes venenosas. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. Hazte una serpiente y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y lo mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso en un mástil. Y si una serpiente mordía a un hombre y éste miraba a la serpiente de bronce, quedaba con vida. Números 21:8-9. Por lo tanto, no está prohibido hacer imágenes, porque Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce. Aquí tenemos otro texto importante que ustedes tienen que saber. Cuando venga un hermano evangélico a florearte, porque es un floreo, de que nosotros los católicos somos idólatras, que es lo que ellos dicen, tú tienes que decirle, mira, chocherita, cálmate, lee Números 21:8-9. Ahí se dice que no está prohibido hacer imágenes porque Yahvé le dice a Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócalo en lo alto, por lo tanto no está prohibido hacer imágenes. ¿Ustedes se acuerdan de la clase del Éxodo? ¿Qué texto les dije que tenían que aprender también? Porque ahí se dice que no está prohibido hacer imágenes y más bien Dios le da la orden a Moisés para que haga 2 querubines. A ver, ¿quién escribe ese texto? Y le doy otra bendición superpotente que se va a ir de viaje a Tierra Santa el 30 de febrero del 2040. ¿Qué texto está en el Éxodo donde Dios le dice a Moisés que se haga 2 querubines? ¿Quién me lo escribe? ¿Quién recuerda? Recordar es volver a vivir. ¿Se acuerdan ese texto? Donde Dios le dice a Moisés,
Hazte 2 querubines y colócalos para adornar el arca de la alianza. ¿Se acuerdan? Si nadie se acuerda, creo que voy a regalar bastante agua de manzana para todos. Éxodo 24, escrito nuestra hermana Cecilia, no está mal, pero Éxodo 24 es una prohibición de adorar imágenes. Hay otro texto donde se dice que hay que hacer 2 querubines. Muy bien, nuestra hermana Katy Villarreal, Éxodo 25, 18 al 20. Bendiciones para nuestra hermana Katy, también para la hermana Cecilia. Que no está mal lo que ha dicho la hermana Cecilia, porque en Éxodo 24 se habla de la prohibición de la idolatría. Pero la pregunta era lo que significa la orden de hacer 2 querubines, que ha señalado muy bien nuestra hermana Katy, una bendición potente para que se vaya a Tierra Santa el 30 de febrero del 2040. Así que paciencia, hermana Katy, que esa fecha llegará en algún momento, aunque no existe. Vamos ahora a preguntarnos qué verdades sobre el pueblo de Dios encontramos en el libro de los Números. A ver, vamos a recordar, en el libro de los Números, que no es un libro de tan ágil lectura, es un poco denso, encontramos 2 verdades sobre Dios. Dios es fiel a sus promesas, por eso el pueblo se ha vuelto numeroso, 600,000 más o menos. Y no hay una prohibición de hacer imágenes. Por eso Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce. Con relación al pueblo de Dios, encontramos 2 verdades. Israel es un pueblo protegido y bendecido por Dios. Israel es un pueblo pecador. Aquí encontramos 2 verdades. Israel es un pueblo protegido y bendecido por Dios. Israel es un pueblo pecador. Fíjense cómo en Números 10:35 leemos: cuando partí el arca, decía Moisés, levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, huyan delante de ti los que te odian. Yahvé está protegiendo a su pueblo. Por eso Israel, cuando es fiel a Yahvé, es un pueblo invencible. Levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, huyan delante de ti los que te odian. Esta cita es muy actual porque hay enemigos de Dios, hay gente que promueve el mal, hay gente que quiere promover la inmoralidad en el mundo, hay gente que quiere promover leyes inmorales. Por eso nosotros no podemos permitir que entren personas a difundir el mal. Levántate, Yahvé, que tus enemigos se dispersen, huyan delante de ti los que te odian. Números 10:35. Israel es un pueblo protegido por Yahvé. Es un pueblo que camina, pero al lado de ese pueblo, en medio de ese pueblo, adelante de ese pueblo, atrás de ese pueblo está Yahvé. Esta es una enseñanza que está en los Números, pero también está en el Éxodo, en el Levítico. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así has de bendecir a los israelitas. Les dirás: Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Números 6, 23 al 27. Fíjense qué bonito. Estamos aquí con una fórmula de bendición. El pueblo de Israel es un pueblo bendecido, un pueblo protegido por Dios y un pueblo bendecido por Dios. Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así has de bendecir a los israelitas. Les dirás: Yahvé te bendiga y te guarde. Ilumine Yahvé su rostro sobre ti y te sea propicio. Yahvé te muestre su rostro y te conceda la paz. Que invoquen así mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré.
Dios siempre bendice. Dios bendice a su pueblo. Dios siempre nos bendice. Por eso, qué importante es darnos cuenta que nosotros creemos en un Dios que nos bendice, que siempre nos bendice. Y cuando nosotros nos alejamos de Dios, perdemos la bendición de Dios. Dios acompaña a su pueblo, Dios bendice a su pueblo, pero Israel es un pueblo pecador, un pueblo ingrato. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, porque habéis subido de Egipto para morir en el desierto, pues no tenemos ni pan ni agua y estamos cansados de ese manjar miserable. Números 21:5. Fíjense, Dios ha liberado a su pueblo de Egipto, los está acompañando, les ha mandado maná, les está dando de comer y el pueblo se queja contra Dios. La verdad que es un pueblo lechuguita. ¿Saben por qué un pueblo lechuguita? Por frescos. Había una persona que le decía lechuguita porque era fresca. Dios está acompañando a su pueblo. Dios está protegiendo a su pueblo y encima el pueblo se queja de Dios. Es un pueblo pecador. Un pueblo desagradecido. Un pueblo que muchas veces cae en la idolatría. ¿Y qué sentido tiene el relato de Balaam? Yo les invito a que lean los capítulos 22 al 24 del libro de los Números. Y ahí tenemos la historia de Balaam. El rey de Moab contrata a Balaam para maldecir a Israel. Pero al final Balaam bendice a Israel. La enseñanza es que Israel es un pueblo bendito. Ahí tenemos el relato de la burra de Balaam. Yo les invito a que lean el relato de la burra de Balaam. La burra de Balaam habló. Lean el relato de la burra de Balaam, que es un relato ameno y donde la enseñanza está en que Dios no permite que se maldiga a su pueblo, porque Balaam había sido contratado por el rey de Moab para maldecir a Israel. Y cuando Balaam está sobre su burra y va a maldecir a Israel, la burra ve un ángel con una espada que estaba cerrando el camino y se detuvo. Y Balaam comenzó a golpearle a la burra porque la burra no avanzaba, pero en realidad la burra le estaba salvando la vida a Balaam. Y entonces Balaam le pegaba, y la burra habló y le dice, ¿por qué me pegas? Imagínense ustedes. La burra de Balaam. Muchas veces los sacerdotes somos como la burra de Balaam, porque Dios habla a través de nosotros, que somos los burros de Cristo. Y como decía San Juan María Vianney, si Sansón mató 1000 filisteos con la quijada de un burro, ¿qué no hará conmigo Dios, que soy un burro entero? La burra de Balaam. Así que les dejo como tarea que lean el relato de la burra de Balaam. En realidad, lean Números desde el 22 hasta el capítulo 24. Capítulo 22, 23 y 24. ¿Cuál es la enseñanza? Repito, el rey de Moab contrata a Balaam para maldecir a Israel. Al final, Balaam bendice a Israel, porque Israel es un pueblo bendecido por Dios. Dios no permite que su pueblo sea maldecido. El pueblo de Dios es un pueblo bendito. Y por eso el relato de Balaam trae una enseñanza. Dios bendice a su pueblo. ¿Qué relación hay entre el libro de los Números con Jesucristo? La serpiente de bronce anuncia a Jesús y las profecías de Balaam se cumplen en Jesús. El pueblo peregrino hoy es la iglesia. La serpiente de bronce que es elevada en lo alto,
Los israelitas, al ver la serpiente de bronce en lo alto, no morían cuando eran mordidos por las serpientes venenosas. Está anunciando a Cristo. Cristo elevado en lo alto, en la cruz, hace que la serpiente infernal no nos envenene, porque Cristo en la cruz ha vencido a Satanás. Jesús dice en Juan 3, 14 al 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. Jesús es levantado en lo alto, así como la serpiente fue elevada, y gracias a que los israelitas veían la serpiente no morían, así Cristo es levantado en lo alto. Cristo crucificado es elevado en lo alto para que todo aquel que contemple a Cristo y crea en él tenga vida eterna. Y cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Qué importante es conectar todos los pasajes de la Escritura. Acuérdense de las primeras clases. Por cierto, ya voy a colgar el examen para que tengan otro certificado más. A algunos les va a quedar chica la pared ante tantos diplomas. Hay que conectar todos los pasajes de la Biblia. Entonces, la serpiente de bronce que está en el libro de los Números nos conecta con Juan 3, 14, 15 y Juan 12, 32. Jesús es el rey anunciado por Balaam. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. Jesús es el rey. Acuérdense de las profecías de Balaam. Balaam anuncia que de Jacob saldrá un rey. Ese rey va a vencer, dice la profecía de Balaam, aquellos que practican la maldad, la impiedad. Jesús es el rey que vence el mal. Y el pueblo que camina en el desierto, un pueblo protegido y bendecido por Dios, hoy es la iglesia. Ese pueblo peregrino, hoy es la iglesia. La iglesia hoy camina en un desierto. Estamos en un mundo que es como un desierto, porque hay tanta indiferencia, hay tanta mentira, hay tanta maldad. La iglesia es el pueblo que está caminando en un desierto. Pero ustedes son linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Primera de Pedro 2:9. La iglesia es el pueblo peregrino, el pueblo que está caminando en el desierto. Queridos hermanos, como se pueden dar cuenta, el libro de los Números no es un libro difícil de entender. Quizás sea un poco pesadito de leer, pero no es difícil de entender. Hemos dado las claves para que ustedes lean este libro, porque hay que leer todos los libros de la Biblia. Hoy hemos hablado del libro de los Números, con lo cual ya tenemos 4 libros explicados: Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Poco a poco vamos avanzando. ¿Qué tarea les voy a dejar? Leer la fórmula de bendición de Números 6, 22 al 27 y buscar un paralelo en la carta a los Efesios. Si ustedes leen la carta a los Efesios, se van a dar cuenta que hay una fórmula de bendición. También hay un texto donde se habla de la bendición. Entonces, busquen el paralelo de Números 6, 22, 27 con un pasaje de la carta a los Efesios. Lean Números 6, 22 a 27, que es una fórmula de bendición muy bonita, y van a buscar en la carta a los Efesios un pasaje donde se habla también de la bendición. Y ustedes van a darse cuenta que la máxima bendición se da en Cristo Jesús. Esa bendición que está en Números encuentra su plenitud en Cristo Jesús.
el libro de los Números nos permite conocer el caminar de Israel en el desierto. Ya son como 600.000 israelitas. Cuando los israelitas van a Egipto eran 60, ahora son como 600.000. Dios es fiel a sus promesas porque Dios le había prometido a Abraham una descendencia numerosa y Dios no deja de acompañar a su pueblo, aunque el pueblo es un pueblo pecador, un pueblo de dura cerviz. Dios promete siempre lo que dice. Dios cumple siempre aquello que promete. Cuando Dios promete algo, es palabra de Dios. Todo lo que Dios dice lleva siempre en el Antiguo Testamento la huella de la promesa. En el Antiguo Testamento todo es promesa, podemos decir, todo es profecía. Y esa promesa se cumple en Cristo, esa profecía se cumple en Cristo Jesús. Queridos hermanos, gracias por su paciencia. Hemos terminado la clase de ahora. Hemos hecho el libro de los números. Ya tenemos 4 libros desarrollados. Entonces, 73 menos 4, nos quedan 69 libros. Ánimo, que tenemos todavía para rato. Hay mucha tela para cortar. Hay que tener paciencia y humildad para leer la Biblia. Les dejo para que puedan tener su cena tranquilos y ver su telenovela. Algunas hermanas están viendo sus telenovelas. No sean muy viciosas de las telenovelas, ¿ah? Les permito hasta una telenovela, solo una telenovela. Le voy a dar la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que el Señor les bendiga, les proteja y mañana nos encontramos en la misa de 7 de la mañana. Bendiciones.